entramos al tercer capítulo de estas charlas. Agradezco las numerosas visitas que ustedes han hecho a este canal. Las sugerencias han sido recogidas e intentaremos, con gran esfuerzo, de combinar a un arcalaúz coronel catedrático con un arcalaúz coronel político. Tarea difícil, porque se trata casi de ser juez y parte. Con 65 años de militancia en el radicalismo, habiendo desempeñado los cargos más importantes en sus organizaciones juveniles y adultas, me impregné de la esencia de este partido. Le conocí en sus virtudes y en sus miserias. Le vi luchando por el laicismo en Chile, pero también lo vi corresponsables con los demás partidos chilenos en la dictación de la ley permanente de defensa de la democracia, la ley maldita, como la llamó el pueblo. Este partido, cuya esencia estuvo centrado en sus asambleas, junto a ellas el Club Radical. Asambleas que era el recinto en el cual la comunidad municipal se reunía para discutir los problemas de la comunidad, para tomar resoluciones, para empujar a sus alcaldes, regidores y parlamentarios a cumplir con los compromisos contraídos por el partido y en sus campañas electorales. Y junto a ellos, el Club Radical, que es la réplica del Club Social, que nace del Club La Unión. El Club Radical es el recinto donde confraternizamos alrededor de un plato de carne mechada, de guatitas, de patitas de chancho. Allí combinamos nuestras inquietudes sociales, políticas, culturales, con nuestra necesidad vital de convivir en forma fraternal. Sí, este partido nace en el siglo XIX. Nace como respuesta al modelo portaliano, que es concebido por un comerciante, un empresario chileno, en 1824, Diego Portales, cuando en carta que escribe a su socio en Perú, José Manuel Sea, para decirle que la democracia que pregonan los ilusos es un absurdo en países como los nuestros. Comillas, la cierro. Allí diseña una forma autoritaria de gobierno, identificada con la aristocracia terrateniente chilena, esa que conduce a los campesinos y a los pequeños agricultores a una verdadera semiesclavitud. Apegada a una iglesia tremendamente reaccionaria, y el Partido Radical nace para reclamar de la libertad de conciencia y de la igualdad y de la libertad. El modelo portaliano que hasta hoy día algunos defienden es discriminatorio. Tanto es así que para tener acceso al voto debe acreditarse tener hacienda o tener recursos económicos. El Partido Radical, que se inspira en Arcos y Bilbao, pero que lo moviliza Vicuña Maquena, los Mata y los Gallos, actores de las revoluciones del año 52 y del año 59 al término del mandato de Manuel Montt, plantean y logran que se establezca que el saber leer y escribir equivale a tener aquellas exigencias censitarias que le imponía la Constitución de 1833. Nace como un partido dentro de una sociedad oscura. Pero si hoy estamos recién celebrando
y reconociendo la necesidad del divorcio. Estamos recién reconociendo el derecho a las minorías a expresarse. Hemos asistido al primer juicio a un clérigo pedófilo y que salen voces aún en su defensa argumentando que el proceso no ha terminado y porque 2 jueces contra 1 lo condenaron en primera instancia a 10 años y 1 día. O sea, como se pide hoy día, esperemos el término del proceso. ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué se esperó tanto en el siglo XIX para que el radicalismo pudiera expresarse? ¿Por qué Juan Agustín Palazuelos, cuando va a jurar a la Cámara de Diputados donde es elegido, se le exige que jure por Dios el cargo? Y él reclama el derecho a prometer respetar la Constitución y las leyes. Y se impone el mandato, la postulación del Partido Radical, de que dan la opción hoy día de jurar o prometer. No es un anticatolicismo el que inspira al Partido Radical. Si muchos de sus dirigentes fueron radicales, muchos de sus parlamentarios fueron radicales, católicos observantes. Recién, en el gobierno de la presidenta Bachelet, hubo un ministro de Justicia, Isidro Solís, militante y dirigente del Partido Radical, que es católico. Cuando yo me inicié en la Gran Logia de Chile, juró junto conmigo y prometió junto conmigo el diputado radical de Colchagua. Y Mella, el correligionario Mella, se declara en ese momento católico. Por tanto, no es un problema contra el clero, es el problema contra la ideología y de quienes se sirven de la ideología. Yo, en mi charla anterior, hice referencia a la vieja política. Ustedes me han señalado que no era conveniente poner el acento en las virtudes exclusivas de la vieja política. A lo mejor tenían razón muchos de ustedes. Pero ¿cómo no escuchar y entender lo que dice Carlos Fuentes en el Mercurio de hace 2 semanas atrás? Cuando señalan que el ministro de Hacienda, que cuestiona la vieja política y que escribe y suscribe compromisos con entidades que financian la política, él le dice que ahí está su error, porque se ha puesto al servicio de aquellos que cuestionan o quieren intervenir malamente en la política. Eso es lo que yo quería destacar. La lucha del Partido Radical por avanzar hacia un trato justo permite que en 1865 se terminen los decenios en Chile y se avance hacia un régimen democrático. Allí Lastarria, Vicuña Maquena, MacIver ponen el acento libertario del radicalismo, ponen el acento en la igualdad y ya plantean la necesidad de una educación, ya plantean también los derechos de las mujeres. Debo decirles, estimados amigos, que con grata sorpresa escuché a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el sábado 18 de octubre, cuando nos acercábamos a recordar el triunfo del Frente Popular y la elección de Pedro Aguirre Cerda, y ella nos dice que ya en 1918, más de 20 años antes de ser presidente de Chile y plantear que gobernar es educar, él sostiene la necesidad de una educación
obligatoria y gratuita. Por ello, se siente ella identificada y coloca como principal viga maestra de su gobierno la reforma profunda a la educación, porque sí supo escuchar a la calle, a esa que muchas veces se descalifica. Quiero decirle, como viejo maestro, que si no salen los jóvenes, si no salen los pingüinos a la calle, a enrostrarnos una educación paralizada y reaccionaria, tal vez todavía no estaríamos hablando de una reforma profunda. Los políticos recibimos una lección de esa juventud que lamentablemente se margina de la vida pública. Felizmente, algunos ya han recapacitado. Tenemos 4 jóvenes dirigentes, exdirigentes estudiantiles en el Parlamento, porque entendieron que no basta con gritar, no basta con salir a las calles, es necesario recurrir a las instancias que la democracia nos permite. Y por ello que el paso siguiente, cuando culmine la reforma educacional, tendremos que entrar a reconstruir la constitucionalidad chilena. Así como en 1925 el radicalismo lanzó una voz distinta a la de la clase dominante, en que se le llama un plebiscito sueco, porque se dice que quienes votan por el proyecto radicales son aquellos que están planteando establecer un sistema parlamentario de rotación y caída de los gobiernos, dando inestabilidad y caos a Chile. Siempre aparece la expresión, como apareció después en el gobierno de Salvador Allende, que se dijo también que entrara el caos. También se dijo cuando la Concertación derrotó a la dictadura, que venía el caos. ¿Cuál es el caos? ¿Acaso los gobiernos de Elwin, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet no fueron ejemplares gobiernos democráticos? Hoy día, cuando ella concurría en nuestro evento, la derecha chilena le exigía la renuncia de un embajador. Y la presidenta dijo, yo mando en Chile, yo sabré lo que hago. Y determinó que las excusas que el embajador daba le validaban para mantenerse en el cargo. Y es importante que toda la nueva mayoría le reconoció el derecho a la presidenta de manejar las relaciones internacionales. No obstante, las discrepancias que pudiera haber entre quienes militan y dirigen la nueva concertación o nueva mayoría. Gracias.